Voy a comenzar con un poco de historia previa para llegar al tema del gran héroe, el más grande héroe chileno del siglo XX, el teniente Hernán Merino Correa de Carabineros, muerto por los gendarmes argentinos el año 1965 bajo la presidencia de Eduardo Frei Montalva. El año 1843, el general Manuel Bulnes Prieto, presidente de la República de Chile y sin duda el más importante y el mejor general que ha tenido Chile en su historia, tomó posesión del estrecho de Magallanes fundando el fuerte Bulnes. Hasta ese momento, todo eso era un despoblado, pero curiosamente los argentinos reaccionaron molestos porque también lo pretendían. Ese fue el inicio de los conflictos limítrofes entre Chile y Argentina, la fundación del fuerte Bulnes y la toma de posesión del estrecho por el general y presidente de Chile, Manuel Bulnes Prieto, el año 1843. Durante los años anteriores a la Guerra del Pacífico, que se inicia en 1879 y concluye desde el punto de vista de los tratados en 1883, pero desde el punto de vista militar en 1884, cuando regresan todas las fuerzas chilenas a Chile. Antes de la Guerra del Pacífico, en 1873, habían firmado un pacto secreto Perú y Bolivia de alianza militar en contra de Chile. Lo curioso del caso es que Perú no tenía fronteras en aquella época con Chile y tampoco tenía conflicto de ninguna índole y muy por el contrario, debería estar agradecidísimo de Chile porque la escuadra libertadora formada y organizada por Chile, específicamente por don Bernardo Higgins, era la que les había otorgado la libertad en el propio Perú. Y después, en la guerra de 1838 contra la Confederación Perú-Boliviana, fue el general Manuel Bulnes Prieto, comandante en jefe del ejército chileno, quien derrotó al mariscal Santa Cruz boliviano, que se había tomado el poder en Perú y había formado una alianza entre Perú y Bolivia, haciendo desaparecer el Estado peruano, y entonces por eso los peruanos lo declararon mariscal de Ancash, que es una provincia que está inmediatamente al norte de Lima, en agradecimiento a esta liberación de nuestro general Bulnes. Sin embargo, al año 73, estos señores estaban listos para iniciarnos una guerra basado no en hechos que hubiera ejecutado nuestro país, sino que en la envidia que les producía que Chile en el siglo XIX era la primera potencia política, militar, económica y cultural de Latinoamérica. Habiendo firmado ese tratado, enviaron emisarios a Argentina para incorporarlo a esta triada a fin de atacar entre los tres a Chile. Y la Cámara de Diputados de Argentina lo aprobó. Incluso aprobó una erogación de 6 millones de pesos argentinos de la época para armarse y entrar a la guerra en contra de Chile. Esto solamente fracasó porque Bolivia se había tomado el territorio de Tarija después de la independencia de España, que los argentinos consideraban territorio propio. Entonces pusieron como condición que se fuera a un arbitraje entre Bolivia y Argentina para dirimir quién era el dueño de Tarija, cosa que Bolivia no aceptó, y además pusieron como condición los argentinos, porque ellos no estaban en condiciones de llegar y entrar en una guerra con Chile porque Bolivia, por ejemplo, le subiera los impuestos a las empresas chilenas que estaban en Antofagasta, cosa que estaba prohibida en el tratado que había firmado Chile con Bolivia el año 1866 y el año 1874. Entonces Argentina consideró que solamente debería entrar en guerra con Chile por causas justificadas. Como eso no les gustó a Perú y a Bolivia, entonces dejaron fuera a Argentina
pero Argentina estuvo a punto de entrar. Y eso lo aprovechó muy bien, porque mientras Chile había invadido Lima y se encontraba controlando todo el territorio de Perú, ellos presionaron el año 1881, obligando a Chile, bajo la amenaza que lo iban a invadir por la espalda, a firmar el Tratado de Límites de 1881, en que Chile finalmente tuvo que entregarles toda la Patagonia, lo que les permitió aumentar la superficie territorial al doble y aumentar sus territorios agrícolas al doble, lo cual, imagínense el impulso que le provocó a ese país. Pero Chile conservó el estrecho de Magallanes, que también estos señores pretendían quedarse. Después, fíjese, yo me he preguntado por qué, habiendo terminado la guerra del año 1883, y habiéndose, la guerra del Pacífico, y habiéndose firmado el Tratado de Ancón el año 1883, solamente el año 1904 se firmó el Tratado de Límites con Bolivia, y solamente el año 1929 se resolvió la situación de Arica y Tacna, que de acuerdo al Tratado de Ancón, a cumplirse 10 años, o sea, en 1893, tenía que hacerse un plebiscito donde la población resolviera si quería quedarse con un país o con otro, y finalmente este plebiscito no se dio efecto el año 29 y se resolvió entonces que Perú se quedaba con Tacna y Chile con Arica. Pero ¿cuál era el motivo de que estos dos países derrotados por Chile se negaban a firmar? Porque estaban maquineando todo el tiempo, desde que terminó la Guerra del Pacífico, como lo señala muy bien don Jaime Izaguirre en este extraordinario libro, Chile durante el gobierno de Errázuriz y Echaurren, cómo estaban haciendo borradores todo el tiempo para firmar un nuevo tratado secreto entre estos tres países. Entonces Bolivia y Perú jugaban la carta argentina para no perder los territorios que Chile reclamaba como indemnización por la guerra, y los argentinos jugaban la carta, Perú y Bolivia, diciéndole no firmen nada con Chile porque nosotros queremos también quedarnos con territorios que Chile reclama como propio, pero que en el fondo son nuestros. Aquí está el detalle, en realidad por razones de tiempo no me voy a extender, pero como le digo, ha sido una norma histórica la alianza espuria de estos tres vecinos que tenemos con la intención de llegar a invadir Chile y repartirse su territorio. Agrego que Chile jamás ha entrado a una guerra contra un vecino o a una negociación con un vecino buscando aliados extranjeros o de terceros que pudieran ayudar a fortalecer su posición. Entonces, estimadas amigas y amigos, el año 1958, siendo presidente de Chile el general don Carlos Ibáñez del Campo, los argentinos se tomaron el islote Snipe, que es vecino a las tres islas del canal Beagle, que fueron las que motivaron la cuasi guerra de 1978. En esa ocasión, el destructor argentino San Juan atacó con fuego de artillería el faro chileno que existía en ese islote. Y luego desembarcó personal que lo destruyó completamente y se retiró. Entonces sucedió que este incidente movilizó a la opinión pública chilena y sobre todo al presidente chileno, porque si no hay reacción del presidente de la República, lo estoy diciendo en referencia a un presidente actual, no hay posibilidad alguna de defensa del país. Entonces Chile, en respuesta, envió 2 fragatas y una unidad de infantería de marina altamente entrenada en combate nocturno y asalto a acantilados, que era muy útil para asaltar la cara más escarpada del islote y que seguramente tendría menos defensas.
procedente desde Talcahuano a cargo del teniente Paulo Wunderlich Piderit, que curiosamente en la cuasi guerra contra Argentina de 1978, él era comandante de brigada de la Infantería de Marina y con posterioridad fue comandante general del Cuerpo de Infantería de Marina. O sea, fue un hombre fundamental en la protección de nuestras fronteras. Al llegar a Punta Arenas, Paulo Wunderlich se enteró que en la zona del incidente estaban los argentinos. Sin embargo, cuando iba camino hacia el islote Snipe, el comandante Hugo Alsina Calderón, que estaba a cargo del patrullero Orientur de la Armada, le dijo que no fue necesaria el uso de la fuerza, pues los infantes de Marina de Argentina se reembarcaron y el destructor San Juan zarpó raudamente regreso a su base como que aquí no ha pasado nada. En esa oportunidad, año 1958, el presidente Carlos Ibáñez del Campo dictó la ley reservada del cobre, dándose cuenta de la precariedad militar en que se encontraba Chile, y esa ley le permitió a Chile hasta hoy tener las Fuerzas Armadas más provistas de armamentos de Latinoamérica, y sin embargo esa ley ha estado absolutamente en cartelera de ministro de Defensa en ministro de Defensa, con la intención de derogarla como que esa ley fuera algo espurio y no una acción patriótica de un presidente patriótico que le permitió a las Fuerzas Armadas chilenas buscar formas de financiamiento que no tenían. Entonces nos saltamos al año 1965. Nuevamente estábamos en conflicto con Argentina sobre Laguna del Desierto. Y el presidente de Chile, que era Eduardo Frei Montalva, un individuo que verdaderamente, digámoslo en forma suave, no sentía simpatía por los militares. Entonces él, en el fondo humillándose, viajó a Mendoza y sostuvo una reunión con el presidente Arturo Umberto Illia de Argentina para buscar acuerdos sobre este conflicto que se estaba suscitando. Entonces derivaron el tema a la Comisión Mixta de Límites de dicha zona. Paralelamente, los argentinos protestaron por la presencia de funcionarios públicos chilenos y tuvo que reiniciarse las negociaciones, lo que se concretó el 5 de noviembre. Ese día se llegó a un acuerdo entre los gobernantes de Chile y Argentina y se dispuso el regreso de carabineros al retén del lago Higgins y la reducción de gendarmes a su dotación normal en el puesto de la Florida, gendarmes argentinos. Además, se dejó sin efecto la construcción de la avanzada en Laguna del Desierto por parte de la Gendarmería Argentina. Desde hacía algún tiempo, el colono chileno, colono de la zona de Laguna del Desierto, Domingo Sepúlveda, venía denunciando a las autoridades las utilidades de gendarmes argentinos. Por lo que el 6 de noviembre del 65, un grupo de carabineros compuesto por el mayor Torres, el teniente Hernán Merino Correa, el sargento Miguel Manríquez, el sargento segundo, el cabo Víctor Hugo Menar, fue a inspeccionar vigilando la casa de los colonos. Cabe señalar que el ingreso de gendarmes argentinos hacia Chile por ese sector no solamente había sido denunciado por este colono, sino que por todas las personas del sector, tanto organismos de gobierno de la zona como carabineros. Denuncias que las autoridades centrales del gobierno de Chile no acogieron ni tomaron en cuenta. Cuando le correspondió al teniente Hernán Merino Correa hacer soberanía en la zona de Laguna del Desierto,
al percatarse que la zona estaba siendo reclamada por Argentina, le escribió al mayor Torres, comillas, mantendré la situación hasta donde sea posible, evitando todo incidente, siempre y cuando no traten de tomarnos detenidos, en caso en el cual mantendré la soberanía, aunque me queme, cierre de comillas. Alrededor de las 16:30 horas del día 6 de noviembre del año 1965, irrumpieron dos niños que eran hijos de los colonos chilenos de apellido Sepúlveda, señalando a carabineros que habían visto soldados con casco en el bosque y que se acercaban al campamento. Los gendarmes argentinos comenzaron a acercarse hacia el mayor Torres, quien intentó parlamentar con ellos. Eran 90 gendarmes argentinos contra 5 carabineros chilenos que habían sido destinados ahí por el gobierno del señor Frei. No era por voluntad propia que habían llegado ahí. Los argentinos, escondidos detrás de los árboles de un bosque, comenzaron a apuntar. Y el teniente Hernán Merino Correa, al advertir la delicada situación, corrió hacia el lado del mayor, su superior, sujetando su fusil para disuadir a los gendarmes argentinos que los emboscaban, diciendo: yo lo apoyo, mi mayor. El mayor Torres señaló a los gendarmes argentinos que podían salir, ya que los chilenos no pensaban disparar. Sin embargo, en ese momento los argentinos dispararon desde detrás de los árboles y sin mostrar el rostro, matando en el acto al teniente Hernán Merino Correa e hiriendo gravemente al cabo Víctor Hugo Menar. Los carabineros no respondieron y un testigo dijo más tarde: el silencio llenó el ambiente, enrarecido por el olor a pólvora mortal. Finalmente los oficiales chilenos de carabineros fueron tomados presos por los argentinos, trasladados hacia el territorio argentino y el día 8 de noviembre fueron liberados sin que hubieran dado una sola excusa por el asesinato del teniente Hernán Merino Correa y el homicidio frustrado del cabo. A los pocos días, 700 carabineros que estaban emplazados en el sector se reunieron a esperar la orden de atacar a los gendarmes argentinos, pero la orden del gobierno de Frei nunca llegó. Quiero decir que el caso de Frei es un caso digno de un estudio psiquiátrico. Aquí les voy a mostrar el libro de Arturo Lavarría Bravo, Chile bajo la democracia cristiana. Aquí les voy a mostrar el libro de Monseñor Oscar Larsson, La ANEC y la democracia cristiana, en que cuenta cómo este señor, cuando tenía tisis, o sea, tenía tuberculosis pulmonar, él lo envió a un convento de monjas en Villa Alemana, donde lo cuidaron, lo alimentaron y le salvaron la vida. Y este sacerdote, que fue su verdadero padre y quien lo introdujo en la Iglesia Católica, y eso fue lo que le permitió después hacer carrera cuando formaron la Falange Nacional, él después no lo saludaba ni le daba la mano. Y en una ocasión, en un Te Deum en la catedral, siendo presidente este señor, Monseñor Oscar Larsson vio cómo este caballero pasaba por su lado y no lo tomaba en cuenta. Por eso escribió este libro. Y este otro libro fue un anticipo de lo que iba a ocurrir. Frei, el Kerensky chileno. Este libro lo publicó un intelectual brasileño en el año 1967, cuando viaja a Chile, y dice: este individuo va a entregar a Chile a los comunistas, cosa que ocurrió exactamente como él lo predijo en estas páginas 3 años después, de 1970. Y por ese motivo han tratado, cada vez que es editado este libro, de hacerlo desaparecer, comprando sus ediciones o
en la época del señor Frei Montalva, censurándolo. Quiero agregar que este asesinato del teniente Hernán Merino Correa se produjo en un momento en que, siendo miembro de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, el diputado Emilio Lorenzini, que es el padre del actual diputado Paulo Lorenzini, este diputado, Emilio Lorenzini, que era amigo de mi padre, le confesó en ese tiempo: Chile, en el momento en que asesinaron los argentinos al teniente Hernán Merino Correa, tenía balas para un día. Así tenía al ejército el señor Frei. Y esto derivó que el año 1969 se produjera un alzamiento sindical de los militares, encabezado por el general Roberto Bio Marambio, que hizo que el señor Frei se muriera de miedo en La Moneda. Incluso le pidió a los pobres aseadores municipales que concurrieran con los camiones de la basura a rodear La Moneda. Imagínese usted la tremenda defensa para La Moneda. Y este alzamiento militar, llamado Tacnazo, porque fue ejecutado básicamente en el regimiento Tacna y en la escuela de infantería, de suboficiales del ejército, que es el regimiento más poderoso y más numeroso de Chile, tenía un solo objetivo: que el señor Frei se preocupara de proveer a las Fuerzas Armadas de los implementos que necesitaba para defender a la República y para subir los sueldos miserables que tenían los militares en esa época. Entonces el señor Frei, girando en 180 grados, envió un proyecto de ley y subió en forma urgente los sueldos de los militares para que ellos no pusieran fin anticipado a su gobierno. Después vino el gobierno demócrata cristiano del señor Elwin, cuando finalmente, en un arbitraje pésimamente llevado por el gobierno del señor Elwin, por 2 votos contra 1, terminaron entregándole Laguna del Desierto a Argentina, por la cual la muerte del teniente Hernán Merino Correa no sirvió para nada. Y hoy por hoy, el día que se haga la demarcación de los campos de hielo sur, ese fallo es fatal para Chile, porque genera, desde el punto de vista geopolítico, prácticamente el control mayoritario de esa zona para Argentina. Y finalmente hemos caído en otro compañero de ruta de la democracia cristiana, que es el señor Piñera, que nuevamente, bajo otras circunstancias, en otras épocas y con otras causas, ha dejado al país indefenso, esta vez en cuanto a la seguridad interior del Estado, frente a grupos anarquistas, terroristas, narcotraficantes y delincuenciales, porque a diferencia de todos los presidentes que han tenido Chile, de centro, de derecha o izquierda, han sido precisamente los demócratas cristianos o los filodemócratas cristianos los que nos han dejado en la indefensión, y por eso nosotros los patriotas tenemos que asumir en reemplazo de toda esta cobardía moral la defensa de nuestra patria, de nuestra identidad histórica cultural, de nuestra nación y sobre todo de lo que se llama la patria espiritual. Concluyo este video rindiéndole un homenaje a Carabineros, resaltando la figura del teniente Hernán Merino Correa, el héroe más importante de Chile en el siglo XX. Estimadas amigas y amigos, y nos vemos en un próximo video.